International Olympic Committee has awarded the 1996 Olympic Games to the city of Atlanta. El Comité Olímpico Internacional celebró su 96ª sesión el 18 de septiembre de 1990 en Tokio, Japón. El tema fundamental de la agenda era la designación de los Juegos Olímpicos de 1996. 11 ciudades se habían inscrito, pero solo 6 llegaron a la fase final: Belgrado, Manchester, Melbourne, Toronto, Atenas y Atlanta. La competencia fue intensa, pues se trataba de los Juegos del Centenario. Durante las 4 primeras rondas de votación quedó claro cuáles serían las dos finalistas, Atenas y Atlanta. El mundo entero estaba convencido de que Atenas sería la ciudad elegida. No había mejor forma de honrar la memoria del barón Pierre de Coubertin y el renacimiento en 1896 de los Juegos Olímpicos precisamente en Atenas. La quinta y definitiva ronda de votaciones fue abrumadora. 51 votos para Atlanta y solo 35 para la capital griega. Los miembros del Comité Olímpico Internacional habían optado por una ciudad poderosa, capital mundial de los refrescos de cola. Pero 8 años más tarde se conocieron las verdaderas causas que llevaron los Juegos a Atlanta. Un miembro del Comité Olímpico Internacional, el suizo Mark Hodler, denunció un caso de corrupción generalizada en el seno del COI. Hodler afirmó que algunos delegados del organismo habían recibido sobornos para votar en favor de 4 sedes olímpicas: Salt Lake City y Nagano, de Juegos Invernales, y Atlanta y Sydney, de Juegos de Verano. El escándalo derivado de estas acusaciones motivó una investigación que dio como resultado la expulsión de 6 miembros de la Comisión Ejecutiva del COI, la renuncia de otros 4, así como sanciones menores a 10 más. Los cesados fueron: Agustín Arroyo, de Ecuador, recibió cheques por más de $33,000. Zein Abdir Gadir, de Sudán, recibió $25,000 en una cuenta personal. Jean-Claude Ganga, del Congo, $115,000 para él y su familia en gastos de viaje y un pago en líquido de $70,000. Lamine Keita, de Mali, $97,000 en favor de su hijo estudiante en los Estados Unidos. Sergio Santander, de Chile, recibió más de $20,000 para financiar su campaña por la alcaldía de Santiago. Paul Golgor, de Samoa Occidental, diversos gastos de viaje para él y su esposa y un préstamo no reembolsado que costó $100,000 a Salt Lake City. Atenas había perdido los Juegos del Centenario con Atlanta y los del Milenio con Sydney, pero como quedó demostrado, por causas ajenas al juego limpio, uno de los ideales de la Carta Olímpica. Consciente de la injusticia histórica que se había cometido contra Grecia, el COI otorgó los 28º Juegos Olímpicos a Atenas en 1997, es decir, aún antes de que se destapara el escándalo por corrupción. Quizá por eso la votación final fue de 66 votos para Atenas y 41 para Roma. A un año de la celebración de los Juegos, el mundo entero sabe que este es un acto de justicia con Atenas, que por intereses ajenos al deporte había sido marginada de 2 ediciones olímpicas altamente significativas para la historia del país, que fue origen y causa del ideal olímpico. Los Juegos Olímpicos de la era antigua tuvieron origen en competencias deportivas de Creta, Santorini y Micenas. Ellas constituyen los antecedentes de algunos deportes modernos. Uno de los más arriesgados era el salto de toro, que se practicaba en Creta. El objetivo era atacar de frente la embestida del burey, saltar hacia su osamenta y aprovechar el derrote para caer directo sobre los lomos del animal. Esta era una operación repetida por diferentes atletas, mientras otro de ellos lo ayudaba en su caída al suelo. Ganaba quien pudiera realizar tal hazaña sin lastimarse o morir. Con el tiempo las justas fueron reglamentadas. Ya no se jugaba la vida, sino la gloria, y nació lo que conocemos como deporte. Hace 2000 años los Juegos llegaron a la prestigiosa ciudad de Olimpia, donde los atletas competían desnudos.
El modelo de belleza física que tenían los griegos se elevó al arte. Es claro que una de las competencias más antiguas es la carrera pedestre. En Olimpia la posición de salida era muy distinta a la actual. Debían colocar un pie en la línea, tener la mirada fija en la meta y los brazos extendidos hacia el frente. Antes, como ahora, los competidores solían robar la salida. Y para evitar esto, al principio del siglo IV a.C., se implementó un arrancadero en el inicio de la pista. El mecanismo permitía tener levantados unos tablones que impedían la partida de los atletas. Un conjunto de cuerdas pasaba por la argolla que era sostenida por un juez de salida. Al soltar las líneas, la competencia daba inicio. La lucha es otra competencia ancestral. Las reglas no han cambiado en 20 siglos. Los agarres son los mismos y algunos desplazamientos persisten hasta nuestros días. El boxeo apareció en la 28ª Olimpiada en el año 668 a.C. Los púgiles utilizaban vendajes de cuero para disminuir las lesiones en el rival y en las propias manos. Con el tiempo se diseñaron guanteletas del mismo material, pero aún demasiado burdos. El pugilato consistía en derribar por golpe al rival, quien en el suelo aceptaba su caída con el dedo índice. Una competencia ya desaparecida por su alta violencia y número de muertos es el pancracio, una mezcla de lucha y boxeo. En Micenas se crearon las carreras de carros, más tarde indispensables para fines bélicos. Las competencias se verificaban en un estadio diseñado ex professo para la prueba. A partir de filas alternadas salían los coches, tirados por caballos. Al frente de la nave, una figura de delfín. Detrás, un águila sobre un asta. La elevación del águila y la caída del delfín marcaban el inicio de la prueba. Con los siglos, las competencias de la era antigua se volvieron más rigurosas y severas. En el salto largo, por ejemplo, el atleta se impulsaba con piedras de 2 kilos de peso, ahora en completo desuso. El competidor saltaba y después empujaba las piedras hacia atrás para ganar mayor distancia. En los antiguos Juegos Olímpicos se practicaron deportes como el lanzamiento de jabalina y de disco. De los cuales se conservan varios ejemplares en el Museo de Olimpia. A pesar de la floreciente democracia griega, las mujeres no podían entrar a los estadios. La causa de esta forma de discriminación es desconocida, pero la versión más aceptada tiene que ver con la desnudez de los atletas. Debieron pasar 1503 años para que los Juegos Olímpicos recuperaran su lugar en la historia. Fue la iniciativa del barón Pierre de Coubertin la que permitió que los países del mundo se reunieran en torno al deporte en 1896. Medio siglo de crisis en Grecia hizo peligrar los Juegos, aunque el magnate Georgios Saverov financió la construcción del estadio de Atenas, que luego de 14 meses albergó a 60.000 personas para presenciar la esperada inauguración. Al pie de la Acrópolis de Atenas, Jorge I de Grecia, vestido en uniforme de gala de almirante, recibió a diversos dignatarios, incluido el príncipe de Gales, para dar por iniciados los primeros Juegos de la era moderna. Este es el momento en que Pierre de Coubertin llega al palco principal. 280 deportistas de 14 países desfilaron con gorras y sombreros de copa. En el desfile los acompañaban mujeres, pero ellas no competirían sino varios años más tarde. Así, las competencias iniciaron bajo el espíritu de una frase de Coubertin:
Lo más importante de los Juegos Olímpicos no es ganar, sino competir. Así como lo más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien. El mismo 6 de abril de 1896, el estadounidense Jim Connolly ganó el salto triple. El rey le impuso una corona de olivo y una medalla de plata. Ese día, sobre las ruinas del antiguo estadio Panatenaico de Atenas, el mundo había recuperado una de las más limpias expresiones del alma humana con el nacimiento de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Los antiguos griegos simbolizaban la gloria eterna a través del olivo. Según su mitología, Hércules plantó el primer árbol de ese género en Olimpia para asegurar la supervivencia del pueblo. Por otra parte, el esfuerzo por el perfeccionamiento físico y espiritual, frecuente en una cultura elevada como la suya, era premiado por los dioses a través de la corona de olivo. Y más aún, los griegos pensaban que el vencedor de la justa deportiva que había sido premiado con la corona era favorecido por los dioses. El heroico triunfador de cada competencia asumía un compromiso con la divinidad. Así que después de su victoria, el campeón olímpico, tocado con la corona de olivo, iba a agradecer en solitario su triunfo al padre de los Juegos.